Corintios, y el tema, hermanos, que Dios puso en mi corazón este año para la iglesia, hermanos, es una iglesia que le dé honra y gloria a Dios. Y es un libro pertinente para este tema, puesto que, hermanos, hay muchos problemas que Pablo trata en esta carta que pueden evitar que una iglesia le dé la gloria y la honra a Dios. Vamos ahí a leer, hermanos, aunque ya tuvimos la lectura. Vamos a leer, hermanos, solamente del versículo 10 al versículo número 13 y vamos a reflexionar un poco en esto. Dice la palabra del Señor, sígame usted ahí nada más con su vista. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Uno de los problemas que la iglesia de Corinto atravesaba, y que había sido informado Pablo acerca de este problema, era que la iglesia estaba pasando por una división. Hermanos amados, escúcheme bien, yo vengo de una división. Yo vi una iglesia dividirse. Yo pertenecí a una iglesia que se dividió. Hermanos, no hay peor dolor para un miembro y para un cuerpo de Cristo, hermanos, que una división. Gracias. No hay nada peor, hermanos, que ver cómo una iglesia se parte. Y cómo, hermanos, Dios empezaba a bendecir, cómo Dios bendecía a la iglesia, cómo Dios obraba en la iglesia, y ver que esa iglesia en un abrir y cerrar de ojos, esa iglesia se partió por completo. Ahora, algo incorrecto que pasó es que al partirse la iglesia o al dividirse, se comenzaron dos iglesias diferentes. Algo que el Señor, estoy seguro, no lo avala así. Porque no se puede comenzar una iglesia de una división. Se debe de comenzar bajo la cobertura y la bendición de una iglesia local, no de una división. Pero, hermanos, Pablo va a tratar este asunto, y capítulo 1, 2, 3 y 4 hablan del mismo tema, de la división en la iglesia, pero en diferentes áreas, y las vamos a ver nosotros, las diferentes áreas. Y en primer lugar, hermanos, nosotros el día de hoy vamos a ver el tema cuando la iglesia es llamada a la unidad. Porque es lo primero que Pablo está haciendo, hermanos, en esta parte. Dice: ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo quieren hacer por mí, no lo hagan, pero por medio de su nombre, por aquel que fuimos comprados, les ruego que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Pablo después les explica la razón por la cual les está exhortando a ser unidos. Y vamos a ver, hermanos, este sermón en dos partes sencillas. En primer lugar, vamos a ver el llamado a la unidad, el llamado que Pablo hace y que yo como pastor quiero hacer a esta iglesia, un llamado a la unidad. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver la causa o la razón por la cual Pablo hace este llamado a la unidad. Hermanos amados, la iglesia necesita ser llamada a la unidad. Necesitamos, hermanos, no, mire, entienda algo, iglesia bíblica, bautista, Guaviva. Aquí no importa el nombre de ninguno de nosotros. Aquí lo que importa y la causa que importa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no le pertenece a un hombre. La iglesia le pertenece a aquel que la compró por su propia sangre. Y no podemos mutilar el cuerpo de Dios. No podemos partir el cuerpo de Cristo. Y hay de aquellos, escúchelo, hay de aquellos que lo parten. Hay de aquellos que lo mutilan. Y hoy de día, hermanos, tristemente, hay muchas iglesias que están pasando por una división. Pero, hermanos, yo quiero llamarlos a usted a una unidad.
Y quiero llamarlos a usted lo mismo que Pablo llama a la iglesia de Corinto, llamarlos a que sean unidos. Hermanos amados, yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir mientras tenga vida. La iglesia, somos una familia, hermanos. Y aunque no llevamos el mismo lazo sanguíneo de un padre o una madre, llevamos la misma sangre de aquel que nos compró. Y tanto oveja valiosa eres tú como oveja valiosa soy yo. Ninguno es más que otro, pero tenemos funciones diferentes. Padre, bendice tu palabra, Señor, en esta tarde. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Háblanos, Señor, por medio de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por haberme hablado a mí en esta área, y yo sé que este día puede ser de grande bendición para mis hermanos, pero si tú no estás conmigo, si tú no te manifiestas entre nosotros, solamente va a ser un címbalo que retiñe, solamente va a ser sonido, pero no va a llegar a ningún lado. Padre, manifiéstate entre nosotros y que toda la honra y la gloria se la lleve Cristo Jesús. En el nombre de Cristo oramos y damos gracias. Amén. En una ocasión, los escribas y los fariseos habían hecho una de las declaraciones más impactantes del Nuevo Testamento. Cristo en alguna ocasión había sanado a un ciego y mudo de nacimiento, y Cristo les había, al sanarlo, había extirpado, sacado un demonio del cuerpo de este hombre. Cuando los fariseos vieron esta ocasión de que Cristo había sacado este demonio de este hombre, llegaron y se acercaron y le dijeron al Señor estas palabras impactantes: tú estás sacando a los demonios por el príncipe de los demonios. Tú sacas el demonio por el nombre de Belcebú, por Satanás. Y Cristo, argumentando lo que ellos estaban declarándole, nos dio una verdad inigualable, incomparable. Cristo dijo y les hizo ver lo erráticos que estaban en su declaración. Y Cristo afirmó y dijo: queridas personas, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Un reino dividido es desolado. Una casa dividida termina cayendo. Ahora no voy a entrar en detalles de esto, de este texto, pero quiero llamar la atención a lo que Jesús mismo aclaró. Un reino dividido no puede permanecer. Una iglesia dividida, una familia dividida, una institución dividida, un equipo dividido no puede permanecer. Hermanos, un cuerpo, una iglesia dividida es como un cuerpo humano mutilado. Como un cuerpo sin mano, como un cuerpo sin pierna, como un cuerpo sin cabeza, como un cuerpo sin alguna parte de un miembro del cuerpo. Hermanos, no podemos mutilar un cuerpo. Si mutilamos un cuerpo, entonces ese cuerpo no puede tener la vida fructífera que podría tener si la tuviera completamente. Y Cristo afirmó algo especial: si un pueblo está dividido, no puede ese pueblo llegar a ser, no puede prevalecer, no puede alcanzar las metas ni los propósitos establecidos. Hermanos amados, si nuestra iglesia está dividida, entonces la iglesia no va a prevalecer. Y aquí no importa el nombre de una persona, iglesia, escúchelo. Aquí no importa mi nombre, o si la iglesia tiene un nombre porque el pastor le da un nombre. No, la iglesia tiene honor, dignidad. La iglesia tiene un valor, pero no por quien pastorea, sino por aquel que es el príncipe de los pastores, que la compró con su propia sangre. El nombre que se denigra, el nombre que se blasfema, no es el del pastor cuando la iglesia se divide, es el nombre de Cristo y del evangelio, hermanos. La iglesia de Corinto estaba pasando por una división. Sus miembros estaban siendo inclinados a tener una elevada estima por líderes que les habían enseñado las escrituras. Y esta inclinación que gente tuvo por sus líderes había ocasionado pleitos, había ocasionado contiendas, estaba ocasionando daños en la iglesia general. La membresía estaba dividida en opiniones, cada quien tenía su favorito, cada quien tenía al héroe de su preferencia, cada quien tenía su partido político y estaban divididos, distanciados, había problemas entre ellos. Por eso Pablo, hermanos, va en esta carta y por los próximos 4 capítulos a hablar acerca de este tema en diferentes áreas.
Y una de esas áreas es esta. Quiere llamar Pablo a reflexionar. Exhorta a la iglesia a regresar, a tener una unidad, a que no estén desmembrados como estaban siéndolo. Hermanos, la división en la iglesia es un cáncer. Y discúlpenme, hermanos, espero expresarlo muy bien. No estoy exagerando, ni tampoco estoy utilizando algo que no entiendo, hermano. Un cáncer lo que hace en el cuerpo humano es matarlo lentamente. Y eso es lo que es la división para una iglesia, es un cáncer. Mata a la iglesia lentamente, la desmembra por completo, la lleva a un sentido de pleitos y contiendas entre ellos. Y yo no sé tú, hermano, yo he entrado a iglesias donde entras y se siente luego un espíritu dividido. Hay grupos, hay bandos, hay amiguis de aquí, de allá, como si fuera la preparatoria. Los emo, los arquetos, los escape, y así parece la iglesia. Algunos parecen emo, pero bueno, es otra cosa. Pero así está la iglesia dividida. Y una iglesia así, escúcheme, hermanos, una iglesia así no puede prevalecer. Una iglesia así no puede brillar. Una iglesia así no puede alumbrar la gloria de Dios. Necesitamos ser una iglesia unida, porque quien nos unió en perfección es Cristo Jesús por medio de su sangre. Ahora vamos a ver en primer lugar el llamado a la unidad. Versículo 10, por favor, mire lo que dice el texto. Os ruego pues, hermanos, después de haberles enseñado las riquezas que como iglesia tenían, las riquezas de su gracia a pesar de sus problemas, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo, hermanos, comienza exhortando a la iglesia a que vuelvan a tener una unidad, que tengan una misma manera de pensar, que tengan un mismo propósito y que no haya más entre ellos divisiones. Una división, hermanos, es esa separación que se produce, ya sea en una organización, en un partido político, una iglesia, cuando algunos de los individuos que forman parte de ella la abandonan porque no están de acuerdo con algunos temas, ya sea ideología, ya sea doctrina, ya sea liderazgo, y terminan oponiéndose a esa organización, y a eso se le conoce como una división. Hermanos, escúchenme muy bien. Nosotros como seres humanos, como individuos, tenemos diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver la vida, diferentes criterios, diferentes formas de pensar. Pero Pablo dice que nuestra forma de pensar no debe de ser en base a experiencias de la vida, no debe de ser en base a metodología, porque puede haber diferente metodología. No debemos de tener división de pensamiento en cuanto a Cristo, hermanos. Mire, y vamos a poner un ejemplo de esta iglesia para ilustrárselo mejor. Esta iglesia tenía un pastor con metodología diferente, con una manera de pensar diferente, con edad diferente, mucho más diferente. Tenía muchas cosas diferentes, experiencia diferente, esposa diferente, todo diferente. Pero no quiere decir porque su metodología era diferente a la que hoy se lleva, sea mejor o peor, sino que lo que nos debe de unir en una misma mente y un mismo parecer es Cristo, hermanos, no la manera en cómo se llevan las cosas. Es que antes estábamos mejor, es que antes había más esto, es que antes esto, es que antes, o es que ahora, no, antes no se hacía esto. No, hermanos, eso es irrelevante, pero en una misma mente y en un mismo parecer. Tanto la iglesia Bautista Guaviva como la iglesia Libertad pueden tener una unidad perfecta, aunque haya dos líderes diferentes. Porque lo que nos une, hermano, no es nuestra manera de pensar, es Cristo quien pagó por las dos iglesias y las compró con su propia sangre. Si está aquí, hermanos. Pablo primeramente, hermanos, los llama a la unidad por medio de Cristo. Por eso les dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. La traducción NBI dice que todos se pongan de acuerdo. Ahora, ¿en qué nos debemos de tener unidad o ponernos de acuerdo? En cuanto a la doctrina esencial que es la doctrina de Cristo, hermanos.
La doctrina de Cristo es esencial para la unidad, porque nos da una unidad perfecta. Porque si no fuera Cristo el fundamento de la iglesia, entonces no puede haber unidad. Mire lo que dice la Escritura en Juan capítulo número 17. Cuando Cristo, hermanos, está en esa oración antes de ser crucificado. Mire lo que dice Juan capítulo 17, verso 20. Juan 17, 20. Dice la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué dice, hermano? Subraye por favor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién? En nosotros, para que el mundo crea que tú, ¿qué, hermanos? Hermanos, el propósito de nuestra unidad en Cristo no es resaltar nombres de individuos, es que seamos uno en Cristo para que nosotros notemos o demostremos la gloria del Padre. Dice Efesios que en Cristo ya no, y Gálatas también dice, en Cristo ya no hay esclavo, no hay escita, no hay judío, no hay gentil. ¿Qué quiere decir esto? En Cristo todos somos un solo cuerpo, un solo pueblo. Ya no hay un pueblo sobresaliente a otro. Ya no hay un grupo más importante que otro. En Cristo todos somos un pueblo. Y aquí no importa la raza, aquí no importa de qué familia vienes, aquí no importa si eres mexicano o eres extranjero. Aquí lo que importa es que en Cristo todos somos un mismo cuerpo y pertenecemos a la misma iglesia. Aunque hay iglesias locales diferentes, universalmente somos un mismo cuerpo. Y un día, hermanos, vamos a estar juntos por toda la eternidad, siendo un mismo cuerpo. Si estamos aquí, hermanos. Por eso Pablo les dice: tengan la misma manera de pensar en Cristo Jesús. Como repito, es verdad que humanamente hablando tenemos diferentes maneras de pensar en cuanto a crianza de hijos, en cuanto a metodologías de cómo llevar una iglesia. Incluso puede haber maneras de pensar, incluso en ciertas doctrinas, pero que no son relevantes. Pero lo que nos debe de mantener en un mismo pensar y en una misma idea y en un mismo propósito y una misma meta es que los dos estamos, o todos estamos cimentados en el mismo Creador, en el mismo Salvador, comprados por la misma sangre, Cristo Jesús. Y allí debe haber una perfecta unidad. Por eso dice el apóstol Pablo: les pido que estén unidos en la misma manera de pensar en el nombre y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo les dice, como vimos ahorita, los llama a la unidad y les llama a tener una unidad por medio de Cristo. Él es el fundamento de nuestra unidad. Mire también Efesios, hermanos, capítulo 4, por favor. Mire Efesios 4. Efesios 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Éfeso. Dice versículo número 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros, solícitos en guardar la, ¿qué, hermanos? La unidad de, ¿qué, hermanos? Del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y que dice, y en todos. Pablo dice: manténganse unidos en esa unidad del Espíritu. Hermanos, nosotros que hemos sido comprados por Cristo, dice Efesios 1, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el mismo Espíritu morando en nosotros. Y claro, vuelvo a repetir lo mismo, que no tengo la misma manera de pensar que algunos de ustedes. Claro que puede haber mejores ideas de cómo pintar un auditorio o cómo hacer una actividad. Hay diferentes criterios, metodologías, pero eso no debería de ocasionar conflictos en la iglesia de Cristo. A final de cuentas, lo que buscamos es la gloria de Él, no la nuestra. Si estamos aquí, hermanos, buscamos que Él sea honrado y glorificado, no que nosotros seamos reconocidos. Eso es parte de pertenecer a un cuerpo.
que en el cuerpo no hay un miembro sobresaliente más que la cabeza. Eso es Cristo. Ninguno de nosotros sobresale. Por eso en ese pasaje, en el contexto de Efesios, dice que a cada uno se le fue dada medida del don repartida por gracia. Unos tienen unos dones, otros otra, pero juntos complementan el cuerpo. El pastor no es más importante que aquel hermano que tiene el don de administración. Al contrario, se complementan, porque él encarga de darnos la palabra y el otro se encarga de llevar las finanzas de la iglesia de una manera eficaz. A final de cuentas, la iglesia es la que es bendecida, no nosotros, nuestro nombre. Hermanos, Pablo por eso les dice que les llama a ser unidos en este mismo pensar. Cristo es la única fuente en la cual debemos de buscar que Él sea glorificado. Pero ¿qué vemos en la iglesia contemporánea? Uy, es que mi opinión no vale. Nada más la opinión de él, porque como él diezma más, por eso lo quieren más a él. Y Pablo le dice en el capítulo 3 a la iglesia de Corinto: ¿no sois carnales? Cuando tienen divisiones o inclinación por alguien, ¿no son ustedes carnales? ¿No están actuando como niños fluctuantes? Y a veces, hermanos, la iglesia se divide por niñerías, por tonterías, por trivialidades, en vez de estar mirando a la meta, cuál es el nombre y la gloria de Cristo, hermanos. Incluso pastores han llegado a dividir la iglesia porque como muchos no están de acuerdo con él, entonces los parte y los divide. Y allá los pecadores que no están de acuerdo conmigo, los que están de acuerdo conmigo, síganme los buenos, dijo el Chapulín, y vámonos. No, hermanos, tanto una parte como la otra son miembros de la misma iglesia, no los puedes partir. Estamos unidos en una misma mente. En segundo lugar, Pablo los llama a evitar, en esta exhortación a la unidad, los llama a evitar divisiones. Versículo 10, capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 10. Dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si hay algo, hermanos, que la iglesia por medio de Cristo debe de tener, es comunión con Cristo, pero entre nosotros mismos. La palabra griega lo traduce como koinonía, que es, hermanos, lo que es compartido en común. Eso significa en griego koinonía. Mire lo que dice la escritura en Hechos 2. Mire cómo la iglesia primitiva tenía comunión unos con otros en todas las áreas, hasta en la comida. Mire lo que dice Hechos capítulo número 2. Rápidamente, hermanos, Hechos 2. Eso es lo que Pablo llama. Ustedes deben de tener una koinonía, no de estar divididos. Deben de tener koinonía, no esquema, que es lo que vamos a ver ahorita en división. Capítulo 2, verso 42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, que dice, hermanos, unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué más? Hermano, la iglesia primitiva tenía comunión unos con otros. Ahora, mira lo que dice Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3, por favor. Está en los últimos libros de la Biblia, hermanos. Primera de Juan, después sigue Segunda de Juan, tercera, Judas. Miren lo que dice ahí, hermanos. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, tanto de ambos, es verdaderamente ¿con quién, hermanos? Con el Padre. ¿Y con quién más? Hermanos, cuando tenemos comunión unos con otros, nuestra comunión individual como cristianos es con Cristo. Y al tener comunión unos con otros, también tenemos comunión con Cristo. Por eso Cristo dijo en esa declaración de: si hay ofensa, si tu hermano trae algo contra ti, ve y atiéndelo. Por eso en ese contexto Cristo dice: porque donde están 2 o 3 en mi nombre, yo ahí estoy. Dios bendice la comunión, no la división. El Señor está cuando 2 están de acuerdo, 3 están de acuerdo, no cuando 2 o 3 están divididos contra todo el otro grupo. Por eso esa declaración no es solamente hacernos ver que Dios y su presencia nos acompaña, sino que Dios está en medio de una iglesia unida. Por eso dice en ese contexto: arregla tu problema con tu hermano pronto. Si está aquí, hermanos, arregla tu problema con tu hermano pronto.
Pablo les enseña y le dice: hermanos, no nos dividamos, porque si hay división, porque si nosotros nos separamos, si en vez de coinonía tenemos un esquema, que es en griego la palabra división, entonces no puede perseverar el amor de Dios en nosotros. Mire, 1 de Juan 4 también, versículo 20, 1 de Juan 4, 20. Si estamos entendiendo, hermanos, 1 de Juan 4, 20. Versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ¿qué dice, hermanos? Vea la unidad que hay. Vea la unidad que Juan hace. Amas a Dios, por ende vas a amar a tu prójimo. Pero si no amas a tu prójimo y dices que amas a Dios, dice Juan, eres un mentiroso. No puede haber tal desunión. Y ponía este ejemplo la semana pasada, lo reitero. Es como si tú me dices a mí: pastor, yo quiero tener toda la comunión con usted, amigos hasta el final, de manita, de dedito y todo, pero con su esposa no quiero nada. Va a haber problemas entre tú y yo, porque no puedo tener comunión con el Padre o con el Señor y su esposa decirle: no me interesa nada con ella. No hay unidad ahí. No puedo decir que amo a Dios, que quiero tener comunión con Dios, pero a la iglesia no quiero ir porque no me interesa. Mira, yo veo la transmisión desde en vivo, que acabo es la misma palabra de Dios, sí, y la comunión con su pueblo no la estamos llevando a cabo. Por eso la transmisión virtual no reemplaza jamás a la iglesia local, nunca va a reemplazarla, porque esto es lo que el Señor quiere: coinonía, comunión entre los redimidos de Cristo, que son su cuerpo, y Él es nuestra cabeza, hermanos. Si está aquí, el término esquema, que es división, significa romper. Y este término se utilizaba en el griego clásico, también significa grieta, hendidura, rotura, y se utilizaba en el griego clásico para describir una prenda que se había rasgado. Entonces, cuando una prenda se rasgaba, esquima o cisma, se rompió. Pablo dice: hermanos, que no haya entre ustedes un esquima, que mejor entre ustedes haya una coinonía. Que si hay una esquima, que si esa ropa se rompió, que si ese vestido está hendido, si ese vestido se ha rasgado, entonces arréglalo y cóselo y vuélvelo a colocar en su lugar. Por eso mira lo que dice Corintios: que estéis perfectamente unidos. No solo los llama a la unidad por medio de Cristo, no solo les dice que eviten las divisiones, sino les dice que estén perfectamente unidos. Y la palabra perfectamente unidos es la palabra griega kartastisen. Esa palabra la utilizaban los médicos cuando un hueso se dislocaba y lo volvías a colocar en su lugar, restaurar la cosa en su lugar. Entonces lo que Pablo dice es que no haya una esquima, una rotura, mejor restauren su comunión otra vez. Vuelve a coser la ropa hendida o vuelve a colocar el hueso dislocado, ponlo en su lugar. Amados hermanos, Pablo vuelve a llamar a la iglesia de Corinto a decirles: hermanos, si entre ustedes ha habido algún problema que haya causado una división, arréglenlo. Arréglenlo. No se queden en la misma forma en la que están. No te quedes, hermano, no te cases con tu manera de pensar, sino que une tu mente y tu pensamiento con el mismo propósito que los otros, para la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando una iglesia se divide? La iglesia se divide por varios factores. En primer lugar, la iglesia se divide cuando hay distinción de pensamientos. No vamos a ir a los textos por causa del tiempo, porque todavía hay algunas cosas que ver. Pero ¿te acuerdas tú en el libro de Hechos 6, cuando la gente se quejaba con los apóstoles porque las viudas de los judíos, de los helenísticos, de los griegos, estaba siendo desatendida por los hebreos, por la de los hebreos? Y había tal conflicto entre que porque unas viudas sí son atendidas y otras no. Y entonces los apóstoles, con la sabiduría de Dios, buscan a 6 varones de buen testimonio para encargarse de ese trabajo, y el problema se terminó. Pero eso pudo haber detonado una división. Había inconformidad, había diferencia,
Porque a ella sí, porque a nosotros no. Y los apóstoles con la sabiduría de Dios resuelven el problema. Un problema, una división de pensamiento puede llevar a una iglesia a dividirse. Ahora, muchos de los pensamientos que están llevando a las iglesias a dividirse no son referente a la doctrina de Cristo, son referente a cosas triviales que suceden en la iglesia, que no hemos tenido la madurez ni la solvencia espiritual para resolverlas. Es que fulanito no pasa por mí a la hora que debe pasar. Es que la hermana tiene más preferencia por el pastor que yo. Es que yo debía haberme encargado de esto y ahora le dejaron mi puesto a otro. Hermano, eso es lo que está pasando en la iglesia contemporánea. La iglesia no se está dividiendo porque vino el enemigo y nos está sacando. La iglesia no se está dividiendo porque es que el pastor está predicando doctrina que está en contra de Cristo. No, la iglesia se divide por trivialidades. Solo porque no pensamos como tú, o porque yo no pienso como tú no piensas como yo, entonces la iglesia está generándose conflictos. Hermanos amados, mire, a mí me gusta escuchar opiniones y me gusta escuchar diferentes argumentos o pensamientos en ciertas cosas del ministerio. Pero hermanos, si a veces, si el consejo que alguien me da no lo creo pertinente o no soy guiado por Dios a que así se haga, no quiere decir que tu opinión no importe. Simplemente que también el Espíritu Santo nos dirige de una manera diferente. Y a veces, hermanos, como dice el dicho, él solamente sabe cómo están los frijoles que el que los está meneando. Mire, yo ya estuve como miembro. Yo ya estuve como miembro. Y yo ya vi al pastor y yo como miembro vi muchos errores de un pastor. Y dije, si yo fuera el pastor yo haría. Y ahora que lo soy, entiendo cosas que yo no entendía cuando estaba sentado en una butaca. Todos los jóvenes, todos los de mi generación decíamos, queremos ser pastor. ¿Por qué quieren ser pastor? Porque los pastores no trabajan, eso yo pensaba. Nada más se suben y dan un mensaje y ya se acabó. Y ahora que estoy de este lado, se me está cayendo el pelo y me estoy volviendo loco. Y a veces les digo, hermanos, ¿alguien quiere tomar el pastorado? Y nadie quiere. Pues bueno, ni modo, me sigo adelante. Pero hermanos, nadie sabe cómo están las cosas que el que está ahí en medio. Y a veces por ese tipo de cosas, de no ponernos en el zapato de otro o diferentes opiniones, hay divisiones. Por eso dice Pablo en la iglesia de Filipenses que no hay entre vosotros alguien que tenga un espíritu superior a otro, sino que debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es humildad. Y a veces por eso la iglesia se divide, porque no hay humildad, hay soberbia en el liderazgo, soberbia entre los mismos miembros, soberbia en opiniones. Es que tiene que ser como yo digo, si no, no. Hermanos, eso es carnalidad. Ahora, ¿cuál es el origen de la división? Está muy sencillo, hermanos. Santiago 4, ve ahí rápido. ¿Cuál es el origen de la división? Santiago 4, 1 y 2. Perdón, 1 nada más. Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hermanos, ¿de dónde vienen nuestros problemas entre la iglesia? No es de vuestras pasiones las cuales combaten nuestro miembro. Míreme acá, hermanos, voltea a verme. Todo ser humano natural quiere ser reconocido y aplaudido. Y no diga, yo no, porque usted está pecando. Todos queremos ser aplaudidos y reconocidos. Todos nos gusta que nos den una palabra de afirmación. A todos nos gusta que alguien nos diga qué bien lo hiciste. A todos nos gusta que digan, es mi idea, y le pongo autor fulano y respeto mis derechos de autor. Todo mundo quiere ser reconocido. Pero Cristo dijo claramente que el mayor en el reino de los cielos no es el reconocido, es el servidor. Es aquel que su mano izquierda no sabe lo que hizo la derecha. Pero como queremos ser reconocidos, hay problemas cuando eso no sucede. Hermanos, saquémonos una idea de la mente, iglesia. Espero que yo la verdad no creo que tengan este problema como iglesia al convivir con ustedes, pero quizá puede ser que uno otro sí. Pero muchas iglesias piensan, es que porque él tiene que ser el pastor. ¿Por qué no yo? ¿Quién es él para ser el pastor? Yo debería de ser el pastor. Quizá a lo mejor en esta iglesia no pasa eso, o quizás sí hay alguien que tiene ese corazón, pero en iglesias yo he oído eso entre varones. Yo debería de ser el pastor, como Absalón, sublevándose a David y diciendo, díganme que el rey aquí está. Y en Hebrón gritaron, Absalón, reina. Eso es división. Hermanos amados,
tenemos que entender que la iglesia es pastoreada y es guiada por Cristo mismo. Y Él es el que pone y Él es el que quita. Y el día que yo ya no sea útil para el Señor, yo en ese momento, Él es vasto y suficiente para hacerme a un lado, como lo hizo con ustedes hace 3 años aproximadamente. 2 años. Hace 2 años, hace 3 años ustedes se habían enterado, los que ya tienen años aquí, que un pastor nuevo iba a llegar. Ustedes no sabían de dónde, ni quién era, ni nos conocíamos, ni en la vida nos habíamos hecho. Y el Señor es vasto y suficiente para traer para su propia iglesia. Él no nos necesita. Él no nos necesita, hermanos. Él no necesita nada de ti y de mí. Todo lo que tenemos, lo que somos y lo que hemos adquirido es por su gracia, hermanos. Entonces, ¿por qué queremos tener algo? ¿Por qué queremos que la gente nos reconozca algo? Hermanos, si la gente no me reconoce nada, no importa. Él ve. Él no es injusto para olvidar vuestro trabajo. Pero la iglesia se divide cuando hay diferente pensamiento, cuando hay soberbia, hay ego, hay pasiones ahí, carnalidad. Es cuando la iglesia se divide. O cuando alguien tiene un espíritu de conflicto. Hay gente que solamente vive para hacer conflictos. Es una realidad triste, pero hay gente que le encanta ver arder a otros. Y hay gente que nomás hace división no para tener algo, simplemente para ver un problema. Hermanos, ante todo esto Pablo nos dice que tengamos una unidad en mente y en el mismo parecer. Tener la misma mente más el mismo parecer demanda unidad interna entre nuestras mentes individuales y unidad exterior en las decisiones que tomamos como grupo. Lo que Pablo quiere decir es que ese cartatisen que debemos de tener, esa restauración de huesos, debe de ser en una misma mente y en un mismo parecer, en una manera de pensar como individuo, pero a la vez ejecutando el propósito por el cual nos hemos unido. ¿Cuál es el propósito por lo que vamos a hacer una conferencia? ¿Cuál es el propósito por el que vamos a salir a la calle a evangelizar? ¿Cuál es el propósito? Esa misma mente y parecer nos debe de llevar a actuar en la misma unidad. Pero ¿qué pasa cuando suceden cosas como estas? Hay tanta carnalidad, y es que porque yo y a mí nadie me valora, a mí nadie me quiere, es que a mí no me avisaron, y empiezan los problemas por niñerías. Nos comportamos como un niño chiquito que va a la tienda contigo. Hey, cómprame una paleta, no traigo dinero, y llora y hace un berrinche. Así nos comportamos cuando no nos toman en cuenta en algún parecer, porque creemos que nuestra manera de pensar es superior a la que a lo mejor otro tiene. Pero cuando digo, mira, lo que importa, mira, si agarran mi idea o no, no importa, pero mientras la gloria de Dios se vea, no pasa nada. Yo soy parte de ese grupo. Hermanos, si un equipo de fútbol ganan un campeonato, lo ganan todos, no nada más el que anotó. El que anotó aporta. El que tapó el penal aporta, pero todos ganan el campeonato, es un equipo. La iglesia es un todo, hermanos, no es individualismo. Aquí no es de que, es que la iglesia, no, es que el pastor de ahí es tremendo. No, hermano, aquí la iglesia de Dios camina por Dios mismo, no por nosotros mismos. Camina por Dios mismo. Y el día que yo no me quiera conformar a las demandas de Dios, el Señor me dice, te puedes ir y voy a traer un hombre como David, conforme a mi corazón, va a hacer todo lo que yo quiero y él va a llevar a este pueblo adelante. Tú no quieres, ahí hay otro que yo puedo levantar. Aún las piedras hablarían si tú no quieres. Nadie es indispensable, hermanos. Nadie somos indispensables, pero todos trabajamos en una misma meta y en un mismo parecer. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál fue la causa por la cual se nos llama a la unidad? Mire lo que dice 1 Corintios versículo 11. Capítulo 1, verso 11. ¿Cuál es la causa por la cual somos llamados a esta unidad? Dice el pasaje de la siguiente manera. Porque, y ese porque es una conjunción causal explicativa, es decir, nos va a decir la razón y el motivo por el cual se dijo lo anterior. Porque he sido informado, notificado, se me ha dado a conocer acerca de vosotros, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
En este segundo lugar, Pablo explica cuál es la razón por la cual nos llama a la unidad. Y él dice, Corintios, yo fui informado por la familia de Cloé. La Biblia no nos habla nada de Cloé. Quizás era una persona, tampoco no nos dice un género, si hombre o mujer. Probablemente puede ser una mujer por el nombre, pero no nos dice quién era. Pero quizá era una persona que los corintios conocían muy bien. Quizá era ahora, ¿cómo le notificó a Pablo? Puede haber sido por carta, o a lo mejor Cloé viajó a Éfeso y habló con Pablo. No sabemos nada de eso. Pero Pablo dice, Cloé me informó, me acaba de decir, me hizo conocer que entre ustedes este problema de la división ha ido tan grande que ahora entre ustedes hay contiendas. Hermanos, escúcheme, la división no hace otra cosa más que causar contiendas. Y no es sano en un grupo o en un matrimonio estar en un lugar donde todos los días es pleito. No es saludable. Pablo dice, los de Cloé me acaban de avisar, a ustedes me han informado que en vez de ser unidos, ustedes se han partido de tal manera que esa división, esa hendidura, esa rotura ha generado conflictos, contiendas. Ahora, la palabra contiendas, hermano, nos habla de pleitos, disensiones. No nos dice a qué tipo o a qué grado eran estas disensiones o estos pleitos. Pero en la iglesia no había unidad, no había sanidad, no había comunión, no había paz. Había contiendas, había pleitos, había problemas. Y eso es lo que la división causa, hermanos, causa problemas. Por eso Pablo, la causa de Pablo es decirles que deben de tener unidad, es porque una división está causando problemas. Cuando una persona que divide, porque la división no se hace así de la nada, personas toman el liderazgo para dividir. ¿Te acuerdas tú, Coré? ¿Quién puso a Moisés por nosotros? Y los que estén conmigo, vámonos. ¿Y qué pasó con la familia de Coré? Se abrió a tierra y directamente al hoyo. ¿Qué pasó cuando aquellos dijeron, designemos un capitán y volvámonos a Egipto? Este Moisés ya lo perdimos. Eso es una división. Y ellos no solamente se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios mismo. Hermanos, cuando nosotros nos rebelamos contra el pastor, no porque el pastor esté errado en doctrina o en Biblia, sino nada más por el simple hecho de no estar de acuerdo con ello para yo ejercer mi propio pleito, hermano, contra Dios nos hemos puesto. Porque cuando el pastor doctrinalmente ha errado, la iglesia tiene el derecho de ¡pum!, batearlo y vámonos al que sigue, que el Señor nos guíe a alguien que nos lleve a la palabra. Pero cuando el hombre está haciendo lo que se puede hacer por una iglesia y yo nada más lo hago con el fin de yo tener protagonismo y yo querer que me pongan en una posición, entonces contra Dios yo me he rebelado, porque le he dicho a Dios, tu emisario, no me interesa lo que tú digas por medio de él, a mí me importa lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿quiénes son los que estaban haciendo esta división? No era Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni Cristo mismo. A veces los que hacen la división no son los líderes, son los que están abajo. A veces es que el pastor que teníamos antes era tremendo, que él sí nos saludaba. Él sí nos visitaba todos los días y hasta dólares nos daba. En vez de saludarnos y de darnos dólares nos quita. ¿Sabes qué? No funciona, como que no era de idea, no era. Aparte pues está bien mocoso, ¿qué le vamos a aprender, no? Y empiezan este grupo a ir con aquel, es que usted mira, es que nos están maltratando ya de aquel lado. Y este otro grupo dice, hey, cuidado porque ya están yéndose de aquella iglesia. ¿Y quiénes hacen el conflicto? Ponen a dos personas que no tienen absolutamente nada que ver en contra, por lo que abajo se está desatando, porque cada quien defiende su partido político. Por eso dicen los del mundo que ni en la religión ni en la política se ponen de acuerdo, porque cada quien tiene diferentes opiniones. Pero hermanos amados, escúcheme, ¿cuál era la causa de la división de esta iglesia? Que estaba desatando conflictos. Que la iglesia, y aquí quiero que lo entiendas bien, la iglesia había quitado a Cristo del trono y había puesto un líder religioso. Cuidado, el día que a ustedes, escúchenme bien,
El día que ustedes me pongan a mí o a cualquier pastor que llegue a cuidarlos en algún momento, lo pongan en el centro que a Cristo le pertenece, adiós a ustedes. Porque si hay alguien que merece reconocimiento, si hay alguien que murió por mí, si hay alguien por quien yo fui bautizado, si hay alguien que a mí me salvó y me escogió desde antes de la fundación del mundo, fue Cristo, no un líder. Por eso Pablo les dice más adelante: ¿acaso Pablo murió por ustedes para que digan yo soy de Pablo? ¿Qué es Pablo? Dice en el capítulo 3, ¿qué es Apolos? Solamente somos servidores. Solamente somos servidores. Hermano, la iglesia estaba peleándose porque unos querían a Pablo, otros querían a Apolos, otros querían a Pedro, y otros, los espirituales, decían nosotros somos de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo aparece en la lista de estos 4? Porque Pablo fundó la iglesia de Corinto. Y mucha gente estaba ahí que Pablo había ganado para Cristo en esos 18 meses aproximadamente. Y mucha gente había sido ganada por Pablo, tenían cariño para Pablo. Y hermanos, queridos, escúcheme, no es malo tener un afecto por algún líder religioso. En este caso, iglesia, yo no me siento mal porque usted le tenga amor al pastor Campana. Al contrario, me da gusto que le tenga amor y respeto, porque él fue el que Dios usó para comenzar. Y muchos decían, no, yo no quiero a Apolos, a mí me gusta más Pablo. Mi Pablo, mi pastor, es mi pastor y nadie más me lo quita. Y es mi Pablo. Y otros se inclinaban por Apolos, porque Apolos, hermanos, era un hombre elocuente en palabras. Apolos, hermanos, era un hombre renombrado en la ciudad de Alejandría. Era un universitario que había sido tremendamente educado. Pero por Aquila y Priscila fue instruido mediante la fe en Cristo, porque desconocía algunas cosas de Cristo y ellos lo instruyeron. Pero se dice que Apolos, hermanos, era un hombre elocuente en palabras. Era un hombre con una retórica impresionante. Quizá muchos llegaron a pensar que Apolos predicaba mejor que Pablo y decían, me encanta más Apolos. Y nosotros somos Apolos. Apolos forever along. Y se la ponía en la playera, yo soy de Apolos. Y entonces teníamos en la iglesia una cámara de diputados, los de Morena, los del PAN, los del PRI, y ahí entre ellos, como nunca saben ponerse de acuerdo en nada, igual estaba la iglesia. I love forever Pablo, I love forever Apolos, I love forever Cefas. Y los pompones y las estas y la fiesta, porque para mí es mejor Apolo. Y llegaba la persona, es que Pablo es el emisario, el apóstol de Dios. No, pero Apolos es el que más me gusta cómo me enseña. Y había contiendas. Otros Cefas. Ahí menciona a Pedro. No hay datos geográficos históricos que digan que Pedro visitó Corinto o esa región. No encontré algún dato, pero quizá los que conocían a Pedro a lo mejor eran judíos que ya habían oído de Pedro. Y acuérdense que Pedro era mencionado como una de las columnas de la iglesia primitiva. Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, eran los mencionados como las columnas de la iglesia. Y Pedro era muy conocido por los judíos, sobre todo, como el apóstol que estaba ahí enseñándoles también el evangelio. Y muchos quizá tenían inclinación por Pedro y decían, no, yo soy de Cefas, Pedro, yo soy de él. Y entonces empieza la guerra campal en la iglesia. Pero habían perdido de vista una cosa, iglesia. Habían perdido de vista a aquel que había muerto por ellos. Y permítame usar la expresión, hicieron de un hombre, quizá inconscientemente, no con esa intención, pero hicieron de un hombre un ídolo. ¿No te suena esa palabra que usaba el mundo? ¿Quién es tu ídolo del equipo? No, este es mi ídolo. Hicieron un ídolo. Casi les faltó pegar pósters de los de Pablo, de Pedro y de Apolos. ¿Qué pasa con un ídolo? Que un ídolo, escúcheme bien, un ídolo no es solamente una imagen. Un ídolo es todo aquello que le robe la gloria y la honra a Cristo. Y ellos hicieron de Pablo, de Apolos y de Cefas un ídolo. Yo soy de Pablo. Es cuando el léxico que usa de yo soy de es yo soy partidario de, o yo me inclino a favor de. Y ellos estaban a favor de un líder religioso. Por eso el apóstol Pablo les dice a ellos que debe de haber entre ellos unidad.
Hermanos, iglesia, a lo mejor aquí no pasa algo similar porque aquí nada más hay un pastor, no hay varios, como en otras iglesias que hay 3 o 4 pastores, aquí hay uno. Y quizás ese problema no se puede generar en esa medida, pero sí se genera en el punto de que a veces ponemos al pastor por encima de Dios. Explico por qué. A veces pensamos que si el pastor, y lo voy a recalcar, hermano, porque ya tenemos que madurar en esta área. Y no porque no me guste hacerlo, lo hago con amor de todas maneras para algunos que no serles tropiezo. Pero muchos piensan que si el pastor no me visita, entonces espiritualmente yo no puedo crecer. Como si el pastor era fuente de mi gozo y de mi contentamiento. ¿Sí me está escuchando? El pastor, hermanos, mire, yo duré 10 años, 10 años, más de 10 años tengo de ser cristiano. Yo me fui a San Luis, hermanos, en el año 2013. En agosto de 2013 yo me fui a San Luis a estudiar. Del 2013 al 2018, al 2017 más bien, nunca, escúchelo bien lo que le voy a decir, nunca recibimos ni apoyo económico, ni una llamada, ni un mensaje, ni un texto, ni nada del que supuestamente, según había dicho, que era nuestro pastor. No estaban preocupados como yo ahorita me preocupo por Roxana o por César, de ayudarlos o de hablarles o de ver cómo están en alguna ocasión. No lo hago siempre, pero al menos al pendiente estoy un poco más. Nosotros, y mi crecimiento no era si él me hablaba o me visitaba o me apoyaba. Mi crecimiento, mi madurez y mi gozo me lo había dado Cristo, hermanos. Y aprendí a refugiarme en él. Y aprendí a entender que de Él me había llamado y que Él me había enviado y que si Él me había llamado, el que invita paga. Dije, el que invita paga, literalmente tú me invitaste al ministerio y yo acepté, es un privilegio, pero en ese privilegio el Señor dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré. Hasta la fecha, hermanos, Él ha sido mi sustento para su gloria. Pero ¿a qué voy con esto? Que a veces queremos que nuestro crecimiento, madurez o gozo dependan del líder que está enfrente de mí. Y decimos, es que él, y por la culpa de él, yo me fui de la iglesia. Porque nunca me visitó y nunca nos amó verdaderamente. Es que él nunca me vino a ponerme el termómetro cuando me enfermé. Ahora, es parte de un amor pastoral visitar a un enfermo, pero no requiero eso, o usted no requiere eso para poder crecer o seguir congregándose. Porque se supone, iglesia, que usted viene a este lugar no a verme a mí, aunque guapo estoy, pero no viene usted a eso. Usted viene a escuchar las benditas palabras de Dios. Y a mí qué rayos me importa si el pastor está negro o güero. Y a mí qué rayos me importa si el pastor está gordo o flaco. A mí lo que me importa es que ese hombre que está ahí me predique la palabra de Dios tal como Dios la inspiró. Eso es a mí lo que me importa, porque la voz de Dios yo vengo a oír. Pero nos hacemos tan dependientes del chupón y del... Hermanos, mire, eso déjeselo a mi hijo que me necesita para todo. Que si no le cambio el pañal, él no se lo va a cambiar. Que si no le doy el chupón, no se lo mete él. Que si no le doy su biberón, hermano, pero él es mi hijo. Nosotros tenemos un padre suficiente para encargarse de nosotros. Pero ponemos a un hombre y decimos, yo soy de. No, nadie como mi pastor fulano. No es que era tremendo. Sí, pero él era un siervo como yo y como cualquiera. Y que nosotros no somos tremendos, como muchos nos llaman con esa palabra. No somos tremendos porque seamos inteligentes. Ni siquiera ni tremendos somos. Somos tremendos para lo malo. Pero si lo que somos o lo que tenemos o la sabiduría que Dios nos ha dado es por su gracia. Y quien merece la honra y el reconocimiento no es un pastor, es Cristo Jesús el Señor. Y yo veo que los mexicanos a cualquier palo se le hincan, y hasta en las iglesias cualquier líder religioso adoptan. Yo soy de pastor fulano. No, es que no has oído al de YouTube. No, hombre, ese es tremendo.
Ay, hermanos, a veces me da tanta tristeza oírlos porque digo, ok, tú dices que Él es tremendo. ¿Y qué aprendiste de Cristo en la vida de Él? ¿Qué te enseñó de Jesús? ¿Te ha llevado a amar más a Cristo? ¿O te ha llevado a poner el póster I love Paul Washer? I love Pastor Ramos. Oh, no, es que no has visto cómo trabaja. Chiquito. No, pastor, le voleo los zapatos porque si le voleo hasta mi esta va a estar en el brillo. Ay, hermanos, por favor, dijo Pablo, ¿no? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Somos servidores. Si tú me tocas a mí no te pasa nada, te llenas de mugre y ya no somos nada. Somos servidores, grábeselo, somos servidores. La iglesia no camina por un pastor, camina por Dios. No por un hombre, el hombre no importa. Ahora sí exigimos como iglesia que el hombre que se pare sea un hombre de Dios. Porque yo quiero oír la voz de Dios, pero no para exaltarlo a él, sino exaltar a aquel que murió por mí. Concluimos con esto y me lo voy a leer directo porque no tiene mucho que abundar en profundidad. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está partido? 3 preguntas retóricas. ¿Cristo está dividido? De ninguna manera. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Tampoco. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Menos. Entonces lo que Pablo quiere hacer ver es esto, iglesia. Entonces si Cristo no estaba dividido, si yo no los bauticé, si yo no morí por ustedes, ¿por qué me ponen a mí en una posición que no tengo? ¿Por qué se vuelven a una idolatría de un religiosa, poniéndome a mí en una estatura que no me corresponde? Iglesia, grábeselo. Ningún pastor, ni el de aquí, ni el de YouTube, somos nada. Y lo recalco porque aquí tienen hasta su bandera abajo del pecho. Y tienen su favorito. Y piensan que lo que ese hombre les enseña, que ni siquiera te has percatado si es doctrinal o no. Y dices, es que si no es como él, entonces no. Entonces no. Ah, no, es que, ¿qué dijo fulano de tal? No, él dijo esto y ese es su consejo, yo sigo el de él. Sigue el que tú quieras mientras te lleven a Cristo, obedécelo y sigue el que quieras. Pero ninguno de nosotros, hermanos, somos nada o seríamos nada sin la gracia de Dios. Por eso dice Pablo, ¿Cristo está dividido? ¿Cristo está mutilado? Claro que no, es ridículo. Claro que Cristo no está mutilado. Entonces, ¿yo morí por ti, hermano? No, tampoco, Pablo, no has muerto por nosotros. Entonces, yo te bauticé, yo te metí al agua para que digas que tú eres mío. Tampoco, no, yo no me acuerdo, nada más me ganaste para Cristo, pero nunca me bautizaste. Entonces, ¿por qué me pones en una posición? Ahora, cuando dice que Pablo, que fue bautizado en mi nombre, habla de que si fue por el medio de Pablo el bautismo. Recuerde que el bautismo es por el nombre de ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es nuestro nombre, hermanos, ni el nombre de los muertos, mucho menos. Es en el nombre de Cristo todo, la salvación, el bautismo, la gracia, la fe, todo es de Cristo, hermanos, todo es de Cristo. Entonces, ¿por qué ponemos a alguien encima que no debemos? Dice Pablo, yo no bauticé a nadie, más que me acuerdo que a la familia de Gallo y creo que también a la de Estefanas, de ahí el más, dice Pablo, yo no me acuerdo haber bautizado a otro más. Puestos de pie, concluimos con el 17. Mire la forma en la que Pablo cierra en este pensamiento y en este tema. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué, hermanos, a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Míreme acá, hermanos, nosotros somos simples emisarios de Dios. Cristo no me envió a morir por usted, no me envió a bautizarse en mi nombre, no me envió a ganar adeptos para mí. Cristo me envió nada más a que yo sea un simple mensajero que les diga lo que Él ha dicho. Ya. Pablo dice, ni con sabiduría de palabras, o sea, ni mi retórica, ni mi oratoria, ni mi griego, ni mi forma de hablar. No, nada de eso. Yo nomás compartí un mensaje sencillito para que la cruz de Cristo no se haga vana.
no pierda el valor. Hermanos amados, escúcheme por favor. A nosotros Cristo nada más nos envió a comunicar su mensaje, es todo. Ni soy algo, ni merezco que me, como muchos. Otra vez escuché a una hermana que visité, que estaba en otra iglesia y me dijo: pastor, ¿sabe qué nos ponía a hacer el pastor de esa iglesia? Que cuando yo caminara, yo fuera le trapeando atrás de su y alguien adelante trapeándole para que él caminara en limpio. Yo le dije: hermana, le hubiera dado una patada y no le pasa nada. A veces hombres así se ponen en la postura como si fueran Cristo. ¿Quiénes son? ¿Qué soy yo, hermano? Soy inteligente, soy muy listo, soy una eminencia para que usted diga: wow, el pastor. No, hermano, soy un simple mensajero que ha predicado con sabiduría necesaria que Dios ha dado para que su cruz no se haga en vano. Nada más. Yo no he puesto nada más que le he dicho al Señor: usa mis manos, mi boca, mis ojos y ya. Usa mi cuerpo y tú vas a ser el que va a hacer la obra. Hermanos, mira, lo he dicho hasta el cansancio. Cada vez que yo me veo en el espejo y veo mi edad, digo: no, Señor, todo lo que es gracia, nada más. De mí no puede salir otra cosa más que pura regazón y regazón y regazón. Porque es lo que sale de nuestra boca humana. La regamos, nos equivocamos, hablamos cosas que no debemos a veces. Y cuando hablamos la palabra de Dios, no somos nosotros ni nuestra inteligencia, es su Espíritu Santo que ilumina para que nos podamos ver que es la palabra de Dios, no la mía. Iglesia Bautista Guaviva, unámonos. Nuestro propósito, recuerde que todo lo, mire, hermano, lo que hacemos en esta iglesia no lo hago para mí, hermanos. No lo hago para mí. Le voy a decir algo que no debo, y a lo mejor ahorita voy a tener un problema, pero lo voy a decir. Los instrumentos que usted ve en la iglesia, como las lámparas, no sé si se fijó que se ve más luz y hay doble lámpara, estos atriles, ese mueble, todo eso lo ha comprado el de José Santos. Ahora, ¿por qué lo digo? Ahí le va. Porque no lo compra para mí. Porque cuando yo me vaya de esta iglesia no me voy a llevar ninguno de esos aparatos. ¿Sabe para quién lo compra? Para el Señor. Y ese muchacho lo ha entendido muy bien, que no es para mí. Así que si él le mete dinero a la iglesia, pues que le meta. Obviamente a mí me gusta ver la iglesia bonita, pero a final de cuentas yo sé que no es para mí, es para el Señor. ¿Sabe por qué muchos no queremos servir al Señor? Porque piensa que lo hace para el pastor. No, hermano, a mí no me hace nada. A mí no me hace nada. Si usted gana almas, usted y Dios Dios le va a recompensar a usted. Si usted no gana almas, usted dará cuentas a Dios de ello. Si usted viene y barre la iglesia, usted gloria a Dios por su vida, a Dios le barre. Pero si usted no barre, a mí no me afecta, yo lo puedo hacer. A veces en vez de lugar de ver a Cristo, seguimos viendo hombres. Y servimos por amor a los hombres, en vez de por amor a Cristo. Y queremos que la gente nos aplauda y diga: bravo, 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 bravo. Bueno, Cristo dice: eso quieres, ahí está tu recompensa. Mira, duró 5 segundos. Ya. Mi título ahí está, hermanos, en un marco de vidrio. Me lo arregló el hermano Mar, se me volvió a caer. Ya ni lo recogí. Es más, hermanos, ya estoy hasta para tirarlo a la basura, la verdad. Porque cada vez que veo ese título me hace ver como que si yo hubiera sido el que hubiera logrado algo. No, amigo, no, ese título no me hizo pastor. Me ayudó a conocer cosas, pero no me hizo pastor. Él me hizo pastor. Y el día que Él quiera quitarme, me va a quitar. Y esos reconocimientos son un papel que puedes comprar en cualquier papelería y que le metes en una impresora y que para el mundo tienen un valor. Pero como Cristo dijo, las cosas de este mundo son perecederas. Aquí la polilla y el orín corrompen. Allá, hermano, a mí me importa trabajar a lo de allá, porque allá es eterno. Mi título allá no tiene valor. O sí tendrá algún valor, ¿no? Pero lo que yo haga para Dios en su ministerio, eso Dios un día lo va a recompensar. Si yo prediqué fielmente su palabra hasta que Él venga, eso Él lo va a recompensar para siempre. Hermanos, ya deja de darle valor a lo que no tiene. Dáselo a Él. La honra y la gloria, iglesia, es de Él. Seamos unidos. Trabajamos para el mismo nombre y para el mismo Señor. Tengamos una misma mente, somos un cuerpo. Oremos unos por otros, amémonos los unos a los otros, ayudémonos los unos